Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús. Saludos amigos y bienvenidos a las misiones de Adviento, tiempo de esperanza y paz. Ven Jesús. Soy María y estoy muy contenta de acompañarles en nuestro tercer día de las misiones de Adviento. Este espacio de bendición en la noche de hoy. El objetivo de las misiones de Adviento es prepararnos para la Navidad. El Adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Su duración puede variar de 21 a 28 días, dado que se celebra los 4 domingos anteriores a las fiestas de Navidad. Los fieles lo consideran un tiempo de reflexión y de perdón. El tiempo de Adviento, unos días de espera, porque sabemos que la venida de Jesús está cerca. La liturgia del primer domingo nos invita a considerar nuestra vida de cara a la llegada del Señor. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Toda nuestra existencia es un tiempo de espera hasta ese gran día en el que Jesús vendrá para llevarnos junto a sí. Por eso, como preparación a ese encuentro, la sabiduría de la Iglesia nos hace suplicar a Dios un mayor deseo de hacer el bien. Escribe San Pablo en su carta a los romanos: ya es hora de que despertéis del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. Esto en Romanos capítulo 13, versículo 11. Dios nos dejó en herencia este mundo nuestro. Quiere que nos dediquemos a cuidar a los suyos. Nos anima a sembrar el bien en nuestra vida y a nuestro alrededor. Algún día, no sabemos cuándo, volverá el Señor. Qué alegría llevaremos al corazón de Cristo cuando ese día salgamos a su encuentro. Hasta que llegue ese momento, deseamos estar vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Este Adviento puede ser una buena ocasión para considerar aquellas tareas que Dios nos encomendó y ver cómo las estamos llevando adelante. Así que amigos, ha llegado el momento de disfrutar en este momento de la música de las hermanas, las cantantes católicas Verónica Sanfilippo, con el tema Ha traído la esperanza, y Atenas con el tema La primera Navidad.
Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús. Y llegó el momento de conocer a nuestro predicador invitado, el reverendo Padre Marcelino Arrocho, quien es párroco de la parroquia San Esteban Mártir del pueblo de San Sebastián, diócesis de Mayagüez. Cuenta con 34 años en el ministerio sacerdotal. Él es en el tiempo mariniano, con su excelencia del año litúrgico. Lo ha expresado con toda autoridad Pablo VI en el documento eclesial Marialis Cultus, números del 3 al 4. Históricamente, la memoria de María en la liturgia ha surgido con la lectura del Evangelio de la Anunciación ante la Navidad. En el corazón, en la razón, ha sido llamado el Domingo Mariano Prenatalicio. Hoy, el Adviento ha recuperado de lleno este sentido con una serie de elementos marianos de la liturgia, que podemos sintetizar de la siguiente manera. Desde los primeros días del Adviento hay elementos que recuerdan la espera y la acogida del misterio de Cristo por parte de la Virgen de Nazaret. ¿Qué tal ahora si disfrutamos de la primera parte de la predicación de nuestro hermano, el reverendo Padre Marcelino Arrocho, con el tercer tema, Adviento, tiempo por excelencia de María, la Virgen de la Espera? Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús. Saludos, queridos hermanos, desde acá, la parroquia San Sebastián Mártir. Agradezco a Teleoro la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Y estamos precisamente hablando de un tiempo especial en la iglesia. La liturgia siempre se divide cada año en diferentes tiempos. Y cada año litúrgico lo comenzamos con el tiempo del Adviento. Y hoy precisamente queremos compartir con ustedes algunas ideas relacionadas al tema de este Adviento, que es un tiempo por excelencia de María, la Virgen de la Espera. Cada tiempo litúrgico lleva consigo una gracia especial que conviene aprovechar. Adviento es caminar hacia la venida de aquel que está cerca. La verdad es que el Señor quiere acercarse más a nosotros que nosotros a Él. Interesante ese punto. Dios tiene más interés por nosotros que el interés que nosotros tenemos por Él. Porque el Adviento nos va a presentar la cercanía de este Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios cercano que se convierte en nuestro compañero de camino. La verdad de Cristo la recibimos en germen el día de nuestro bautismo. Con cada Adviento tenemos la oportunidad de desarrollarla de tal manera que Jesús se adueñe de todas nuestras potencias, de todas nuestras facultades, que inspire todos nuestros pensamientos, sentimientos y que sobre todo el Señor anime cada una de nuestras acciones. En Adviento nos encontramos con tres personajes muy importantes. En el Antiguo Testamento está representado por el profeta Isaías. Este profeta nos pone las páginas mesiánicas más vibrantes de las Sagradas Escrituras. Es en el que resuena más expresivamente el eco de la gran esperanza que confortará al pueblo elegido durante los trascendentales siglos de su historia. Isaías presenta a Dios como el Señor de la historia, actuando en medio de los acontecimientos. Es un Dios cercano que dirige la historia. Otro de los personajes del Adviento es Juan Bautista. Nos habla en su lenguaje oriental
de montañas que allanar, de barrancos que llenar, de caminos torcidos que enderezar. El Bautista quiere que cada uno en particular reflexione sobre todo aquello que de alguna manera obstaculice la venida del Señor en su mundo interno. Cada uno ha de pensar qué cosas yo tengo que erradicar de mi conducta, cuáles son las virtudes que yo tengo que animar, qué caminos torcidos hay en mi vida, qué asuntos inconclusos, qué cosas están pasando en nosotros que no gustan, que no agradan a Dios. El Bautista es este personaje de la autenticidad espiritual. Con Dios no hay nada torcido. Con Dios tenemos que ser realmente cual somos. Y ese Dios, un Dios de vida, un Dios de amor, un Dios de cercanía, pero un Dios que nos va a retar para que cada día saquemos de nosotros nuestra mejor versión. Es bonito ese punto, ver cómo en el Adviento cada día yo puedo presentar mi mejor versión, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como sacerdote o religiosa, como profesional, cada uno en las diferentes bases que nos toca jugar en el día a día. También el Adviento nos presenta el silencio acogedor y contemplativo de María. Este tercer personaje es fundamental en el camino del Adviento. Decir María es decir Adviento, es decir, espera en esperanza. María es la figura y el modelo único e irrepetible. Cada vez se afirma con más convicción que el tiempo de María es el del Adviento. La Iglesia, ya desde los santos padres, no ha tenido duda de ello. En la liturgia del Adviento se nos presenta a María de diferentes formas. Encontramos a María presente en las promesas. ¿Recuerdan ese capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 9 al 15? Esa lectura la vamos a encontrar cuando celebremos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es la primera lectura de esa fiesta en la cual se aplica a María como la mujer de cuya descendencia nacerá la victoria contra el maligno. Este momento culmina cuando San Mateo nos cuenta la concepción virginal de Cristo en María y concluye afirmando: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo 1, 22 al 23. Entonces, aquello que fue rechazo, aquello que fue desobediencia, en María va a tener precisamente un final feliz, podríamos decir. El final feliz de que el adversario será vencido por el fruto de las entrañas de una mujer. La liturgia también nos ofrece referencias continuas a la presencia de María en las etapas de las promesas. Elige textos en los que los santos padres hablan de la nueva Eva. En el viernes de la segunda semana del Adviento encontramos en el oficio de la lectura a San Ireneo. Este nos dice lo siguiente, y leemos: así como Eva fue seducida por un ángel para que se alejara de Dios, desobedeciendo su palabra, así María fue notificada por otro ángel de que llevaría a Dios en su seno si obedecía su palabra. Y como aquella fue inducida a no obedecer a Dios, así ésta fue persuadida a obedecerlo. Y de esta manera la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva.
Ahí podemos ver los contrastes. Eva, ave. Eva, desobediencia, pecado. María, obediencia, entrega filial, escucha de una palabra que la va a retar, porque a lo que se expone María es a lo peor que podía sucederle a una mujer en aquella sociedad. Pero María simple y sencillamente escucha la palabra de Dios. Por una mujer entra la perdición en el mundo y por otra mujer entra la salvación. Por Eva la perdición, por el ave que es María, la salvación. También en este Adviento se nos habla de cómo los profetas hablan de la Virgen Madre del Mesías en el hermoso sermón de San Gregorio Nacianceno que leemos el martes de la primera semana. Dice así: fue concebido en el seno de una virgen que previamente había sido purificada en su alma y en su cuerpo por el Espíritu. María es esa mujer que es toda de Dios. En María no hubo mancha de pecado, porque es obvio, no podía haber pecado donde iba a estar el autor de la salvación, aquel que no conocería pecado. María es la casa de Dios. María es el lugar donde Dios se siente cómodo, donde Dios está bien, porque María es todo pureza, todo respuesta, toda total disposición a Dios. El Adviento nos propone también lecturas con las profecías mesiánicas que simbolizan a María, con aquella señal que el profeta Isaías le daría al rey Acaz. La Virgen está encinta, Isaías 7:14. O también la de Miqueas sobre Belén, la ciudad en la que la madre dará a luz al jefe de Israel. Dios manifestándose en la pequeñez, en los sencillos, en los humildes de corazón. Cita también la concepción milagrosa de mujeres estériles, indicando que es de Dios de quien proviene la salvación. Recordamos, por ejemplo, el caso de la madre de Sansón. No podía tener hijos, pero Dios tuvo compasión de ellas y de esta mujer humilde nace uno de los grandes jueces. Encontramos en el capítulo 13 del mismo libro. Y en esa actitud, ahí Dios se manifiesta. Recuerdan también a Ana, la madre de Samuel, que el primer libro de Samuel, el capítulo 1, versículo 24 al 28. Aquella mujer que le hacían bullying y que a la misma vez ella se fue a llorar al templo, a orar al templo. ¿Cuál era el motivo del sufrimiento de Ana? Era una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero ella se refugió en Dios. Y el sacerdote, pensando que está borracha, le dice que no es el lugar para eso. Y ella le dice que él no conoce su aflicción. Tu sierva no ha comido ni bebido nada. Su dolor era no poder tener hijos. Pero Dios escucha la oración. Porque es como dice el salmista: si el afligido invoca el nombre del Señor, Él lo escucha. Culmina el repaso bíblico con los dos cánticos de alabanza al Dios que ha cumplido las promesas en Mesías. Todos recordamos
el Magnificat de la propia Virgen y el Benedictus de Zacarías. En el Magnificat escuchamos que María dice: como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Lucas 1:54. Y en el Benedictus, cuando Zacarías se abre, su voz puede hablar nuevamente, dice: porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Son actitudes de cómo Dios se manifiesta en los ambientes donde a veces nosotros no pensamos que lo puede hacer. Y es que Dios lo puede todo, Dios lo hace todo. Dios cumple sus promesas. Lo que pasa es que las promesas de Dios se desarrollan en el tiempo de Dios. Y ese tiempo muchas veces para nosotros es desconocido, porque nosotros somos a veces exigentes con el mismo Dios. Le decimos a Dios cómo tiene que hacer el milagro, cuándo tiene que hacer el milagro. En vez de nosotros someternos a su voluntad, pretendemos que Dios se someta a nuestra voluntad. No así María, no así esta Madre del Adviento, no así esta mujer de esperanza. Es un mundo de misterio el que se va a desarrollar ahora frente a María. Ella no sabe todo lo que sucederá, simplemente ella se dejará guiar pensando, sintiendo y diciendo que es el poderoso el que hace obras grandes en ella. Zacarías, una vez vivido el castigo al que fue expuesto, pues ya se va preparando para lo que Dios diga, lo que Dios haga. Por eso su respuesta ahora es diferente. Dios cumple sus promesas. En el prefacio cuarto de Adviento encontramos también como una especie de resumen de todo lo que acabamos de decir. Citamos el mismo. Te alabamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. Le decimos a veces a las personas, especialmente a estos que vienen a misa diaria, que son privilegiados, porque están expuestos a todo un material que va guiando día a día la liturgia sobre todo lo que es la espiritualidad de cada tiempo, de cada momento en la historia de la salvación. Es una maravilla, es una alegría que una muchachita de las nuestras, de 15 añitos aproximadamente y quizás menos, tuviera la madurez, tuviera la capacidad para redescubrir en ella misma todo aquello que había sido las promesas de tantos siglos. Vivir el Adviento es ponerse en el lugar de nuestra Madre. Jamás por la mente de ella hubiera pasado que iba a ser la elegida del Señor, pero así es Dios. Si tú preguntaras a cualquier religiosa, a cualquier sacerdote, incluso también a ustedes los casados en su vocación
única y especial del matrimonio, ese primer momento, ese primer encuentro, lo describirías con lujo de detalle, porque eso marcó tu vida. Es un antes y un después. Es lo que sucedió con María. Antes de la encarnación, después de la encarnación. Piensen, el Hijo de Dios se hace hombre y la escoge a ella para que sea su madre. Nosotros estamos acostumbrados a decir Santa María, Madre de Dios. Nos lo han enseñado desde pequeñito. Pero eso de que tú vas a ser la Madre de Dios, eso de que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, para eso necesitas una espiritualidad bien definida, bien específica, una alegría inmensa para poder decir, Dios está conmigo, ahora yo tengo que demostrar que yo de aquí en adelante estaré con Dios. Queridos hermanos y hermanas, ahora pausaremos por un momento y luego volveremos con la segunda parte de este tiempo. María, la Madre de la Espera. Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús. Hacemos una pausa, pero le invitamos a todos que envíen su donativo mediante correo postal. Así que, ¿qué tal si disfrutamos del video promocional Somos tu Canal Católico? Somos tu canal católico. La misión es la que renueva nuestra identidad cristiana, nos devuelve nuestro entusiasmo, nos ayuda a superar las dificultades en nuestra comunidad y nos hace participar en la salvación de Jesucristo. Somos el canal de la Iglesia. Somos el Canal 13 de León. Ayúdanos como discípulo corresponsable a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús. Y continuamos en las misiones de Adviento con hermosos temas musicales de la cantante católica Atenas, con los temas Niño Dios y Cristiano.
cristianos adoremos a nuestro Dios. Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevemos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor nos llama, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. Y continuamos en las misiones de Adviento, tiempo de esperanza y paz, ven Jesús. La solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra como preparación radical a la venida del Salvador y feliz principio de la Iglesia sin mancha ni arruga. El protagonismo litúrgico de la Virgen es muy característico en las lecturas bíblicas. En el tercer prefacio del Adviento, que recuerda la espera de la Madre, en algunas oraciones, como la del 20 de diciembre, que nos trae un antiguo texto del rótulo de Ravenna, o la oración sobre las ofrendas del cuarto domingo, que es una epiclesis significativa que une el misterio eucarístico con el misterio de la Navidad en un paralelismo entre María y la Iglesia, la obra del único Espíritu. Es una hermosa síntesis de títulos, Calabuic, que presenta en estas pinceladas la figura de la Virgen del Adviento. Es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la Virgen, la esposa de Jesús, la sierva del Señor. Es la mujer nueva, la nueva Eva que restablece y recapitula en el designio de Dios por lo que es la obediencia de la fe, el misterio de la salvación. Es la hija de Sión, la que representa el antiguo y el nuevo Israel. Es la Virgen del Fiat, la Virgen fecunda. Es la Virgen de la escucha y de la acogida. En este momento, ¿qué tal si ahora disfrutamos de la segunda parte de la predicación de Adviento, tiempo de excelencia de María, la Virgen de la espera? Con ustedes, el reverendo Padre Marcelino Arroyo. Misiones de Adviento.
tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús. Continuamos con el tema Adviento, tiempo por excelencia de María, la Virgen de la Espera. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Primero hablábamos de los personajes del Adviento, sobre todo Isaías, Juan el Bautista y María. Una vez entrado en la temática que nos corresponde, veíamos en María el silencio acogedor y contemplativo de esta. Veíamos también a María, o al Adviento como el tiempo de María, y luego encontramos a María en las promesas que Dios hace a su pueblo. Y ahí reflexionamos sobre que de su descendencia nacerá la victoria contra el enemigo. Hablábamos del ave, hablábamos de Eva y veíamos a María como la nueva Eva. Eva representó la desobediencia, María representó la obediencia filial. También hablábamos de la Virgen como la madre del Mesías. Lo difícil que debió haber sido este proceso en María, pero la actitud de María ante la oferta de Dios. Y aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, que en Adviento vamos a encontrar a María como aquella que se fía de Dios, se deja llevar por el plan de Dios. También veíamos que la iniciativa viene de Dios. Más adelante Jesús nos dirá: no fueron ustedes los que me escogieron a mí, he sido yo quien les he escogido a ustedes y les he destinado para que vayan y den fruto. Decíamos que Dios tiene más interés por nosotros que el interés que nosotros tenemos por Dios. También y finalmente veíamos y alabamos a Dios por el misterio de la Virgen Madre. Virgen Madre. Como que en nuestra sociedad esas dos palabras no pegan, pero así es Dios. Puede escribir derecho en líneas torcidas. En esta parte vamos a mirar un poquito en este Adviento sobre las fiestas de María y algunos puntos que sobresalen en cuál es la actitud de Nuestra Señora, de nuestra Madre, de la Virgen María. Ya recogimos la idea de que el tiempo de María es el Adviento. Si hay un tiempo que podemos hablar mucho de María, ese es el tiempo del Adviento. Porque Adviento es esperanza. ¿Esperanza en qué? En un Mesías, en un Salvador, en la plenitud de los tiempos. Y ese es Jesús. Y ese es el que lleva a María en su vientre. Y ella, más que nadie, en este tiempo, un Adviento que duró 9 meses, lleno de dificultades, pero lleno de vivencias significativas que tocaron y que marcaron su vida. La Iglesia dedica a la figura de María el domingo cuarto del Adviento, y a partir del 17 de diciembre aparece María directa o indirectamente en todas las celebraciones. A esto le podemos añadir también la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, donde nos dice que María pues fue también concebida sin mancha de pecado original, porque como mencionáramos antes, no podía haber pecado donde iba a vivir el autor de la gracia. Y acá también en Latinoamérica, en Puerto Rico también lo celebramos, y la diócesis de Ponce, la ciudad de Ponce, se dedica precisamente a Nuestra Señora de la Guadalupe, que es una fiesta más. Así que si la figura de María la relaciona
con aquella mujer que encarna la esperanza del cristiano, sería bueno conocer cuál es el mensaje de María para nosotros en este Adviento. Al mirarla, encontramos una paz, una serenidad. ¿Qué lo produce? Escuchar. Ese verbo hay que grabarlo en el Adviento. Porque espiritualmente hablando, escuchar no se limita a un ejercicio auditivo. Escuchar mueve toda la voluntad del ser. Escuchar y obedecer. No es escuchar y decir sí y luego hacer no. Tiene que haber equidad entre una cosa y otra. Escucha y obediencia. María es la Virgen que escucha. Y como nosotros conocemos la historia, sabemos que como consecuencia de ese escuchar de María viene ¿qué? Su obediencia, su sí, su fiat. Alguien dijo en una ocasión que la aventura de la santidad comienza con un sí. Cuando nosotros comenzamos a poner obstáculos al Espíritu Santo, ahí comenzamos a vivir lo que se conoce como el estancamiento espiritual. Y déjenme decirle que espiritualmente hablando, estancarse no es quedarse patinando en el mismo sitio. Estancarse espiritualmente es ir en retroceso. Cuando decimos no, inmediatamente abandonamos la aventura. Si abandonas la aventura, no la pasas bien. O no la pasas, o la pasas mal. La aventura de la santidad comienza con un sí. Y se mantiene, podemos decir, con un sí. Y terminará hasta el final con un sí. Cuando hemos leído la vida de esos santos que al final de su carrera nos presentan al enemigo molestándolo. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué hace por aquí un Martín de Tours, por ejemplo? Dice, ¿qué hace por aquí fiera feroz? Si yo no tengo que ver nada contigo. Porque el enemigo intentará atacar hasta el último momento. Yo soy de Dios. O sea, termina también con un sí. María abre su entendimiento y su voluntad a la palabra de Dios. Ella escucha y se muestra totalmente disponible a la palabra que Dios le exige. La atención a la palabra de Dios tiene la primacía sobre todo lo demás y es también el principio y el fundamento de la vida espiritual y de la santidad. No hay santidad sin alimento de la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que escudriñar las sagradas escrituras. Pensemos en aquel momento cuando Jesús dio el discurso del pan de vida que nos narra San Juan en el capítulo 6. Al final todos se fueron, entendieron y no aceptaron. Los apóstoles estaban decepcionados. Y Jesús también le dice a ellos, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. María conocía la Biblia, vamos a ver más adelante. Obviamente, lo que era la Biblia en aquel tiempo, en su tiempo, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, pero que para ella era las Sagradas Escrituras. Alimentada María con esa palabra de Dios, escucha plenamente, acoge y medita dentro de su corazón
para luego dar fruto. Escuchar, acoger, meditar para luego dar fruto. El otro día estábamos los sacerdotes haciendo nuestros ejercicios espirituales y el director nos decía que a veces los sacerdotes cometemos el error de preparar homilías, preparar discursos, preparar tantas cosas, pero prepararla para los demás. Nos preparamos para los otros, para predicar. Probablemente alguien nos va a decir: Padre, qué bueno te quedó eso, qué bueno te quedó esa reflexión. A mí me ha pasado. Y luego yo le he preguntado: ¿y de lo que yo dije, qué te llamó la atención? Yo no me acuerdo de nada de lo que usted dijo, pero predicó bueno. Es que nosotros tenemos que alimentarnos antes nosotros. Cuando vemos el fruto de las predicaciones de tantos santos, era que ellos antes se habían alimentado. Era que ellos antes habían rociado ese terreno de la escucha de los demás con el ayuno, con la oración, con las rodillas ante que está detrás de nosotros, el sagrario, el Santísimo. Y ellos preparaban ese terreno. Hace un momentito decíamos que cómo es posible que ella, tan jovencita, tuviera una madurez tan profunda para internalizar un misterio tan complicado como era que ella había sido escogida por Dios para ser la madre de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo alguien puede dejarse llevar? Pues entonces se necesita un profundo conocimiento de la palabra de Dios. María estuvo constantemente expuesta a esa palabra. Esta palabra requiere de nosotros fe, disponibilidad, humildad, prontitud. Así es como se acepta y se acoge las cosas de Dios. Con Dios no puede haber apuros. Con Dios no puede haber arrogancias. Con Dios no puede haber eso de dejar que los otros hagan. Hoy en nuestra sociedad, que tenemos una crisis tan grande de lo que se conoce como el servicio comunitario. A veces uno en las iglesias, yo supongo que pasa en todas las parroquias, uno dice en la misa del domingo: el miércoles vamos a hacer un equipo y un grupo para que vengan voluntarios. No viene nadie. Tienes que tú decirle a fulano: puedes venir el miércoles, y él te contestará que no puede venir el miércoles, o quizás puede venir un ratito, o quizás puede venir, porque también hay muchas personas incondicionales. Así es la actitud ante Dios. La fe, a veces, un día, ¿recuerdan cuando los apóstoles, o Pedro, le dijo al Señor: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe? ¿Y qué Jesús le dijo? Si tuviera fe como un granito de mostaza, dirías a esa montaña que se lance al mar y les obedecerían. Hay que creer. Tienes que creer que eso que tú le pides a Dios, Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer. Siempre recordando que las cosas no sucederán en tu tiempo, sino que sucederán ¿cuándo? En el tiempo de Dios. Todo sucede en el tiempo de Dios. Miles de años. Aquel pueblo corriendo por el desierto, de lugar en lugar, atacado en diferentes momentos. Surgieron en la historia de la salvación también grandes mujeres.
Judith, Esther, por mencionarte algunas, pero la vida corría, el tiempo seguía y el Mesías no llegaba. Y ahora, de momento, la historia se paraliza y se paraliza al lado de una mujer pequeñita, pero llena de fe bien grande. Más adelante dirá Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ustedes recuerdan cuando aquella mujer hizo una alabanza a la madre de Jesús y le dijo a Jesús: dichosos los pechos que te amamantaron. Que Jesús le dijo: no, más dichoso es el que escucha la voluntad de Dios y la cumple. María es dichosa, es bienaventurada porque supo escuchar la palabra de Dios y cumplirla. San Lucas, en una de las más hermosas páginas, envuelto en un diálogo familiar entre el ángel y María, la presenta todo en un proceso de escucha, de análisis, de reflexión, que supone un conocimiento y una profunda meditación de María en relación a las Sagradas Escrituras. Lucas lo hace ver al escoger cuidadosamente cada una de las frases, desde el saludo hasta el hágase en mí, pasando por la referencia al concebirás y darás un hijo, a la del Hijo del Altísimo, al trono de David, a la casa de Jacob, o con aquella frase comúnmente desapercibida: para Dios nada hay imposible. Palabras que Yahvé dijo a Abraham ante la incredulidad de Sara de que iba a concebir un hijo, Isaac, y que muchos profetas las repitieron hasta la saciedad cuando tenían que anunciar promesas difíciles de creer desde una perspectiva humana. María conocía bien las Escrituras, hemos dicho, y su significado. Medita y repara, analiza y penetra. Actitud contraria a la de su pariente, el sacerdote Zacarías. ¿Lo recuerdan? Cuando está en servicio. Fíjense, es un ambiente espiritual. Es un hombre lleno de conocimiento de las promesas de Dios. Él había estado expuesto a todo esto, mucho más que María, muchos años más de diferencia. Y él no creyó que lo que el ángel le decía era posible. Y el ángel, con carácter, le dijo: ¿cómo es posible que tú no creas en las promesas de Dios? Estoy parafraseando. Si tú sabes toda la historia de la salvación, pues mira, te vas a quedar mudo hasta que nazca el Hijo anunciado. Y así sucedió. Ese fue Zacarías, el profeta del conocimiento. María, por el contrario, pudo escuchar de su prima Isabel la alabanza: dichosa tú porque has creído. Lucas 1:45. María escucha, María cree, y María, a partir de ahí, ofrece su disponibilidad al plan salvífico de Dios. San Agustín lo expresará de la siguiente manera: María concibió a Cristo primero por la fe, antes que por el Espíritu y la carne. Concibió primero a Cristo por la fe. Es lo mismo que va a suceder en nosotros en este tiempo de Adviento, cuando le permitimos a Dios y dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Así que nos preparamos
para este encuentro con nuestro Salvador. Maránata, ven Señor Jesús. Hacemos una pausa y terminaremos con la última parte de esta reflexión. Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven Jesús. Es momento de hacer una pausa comercial, pero les recuerdo que pueden enviar su donativo. ¿Qué tal si disfrutamos del video de la campaña Somos tu Canal Católico? ¿Y usted cómo puede? Sobre ingresos. Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven Jesús. De regreso a las misiones de Adviento, tiempo de esperanza y paz, ven Jesús. Y continuamos en las misiones de Adviento con los videos musicales del Ministerio Canto Católico con el tema Noche de Paz y el coro Laus Deo, Gloria en Ecclesis Deo. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz. José y María en Belén. José y María en Belén. Noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor, coros celestes proclaman
Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Ángeles cantando están, la dulcísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación. Y continuamos en nuestro tercer día de las misiones de Adviento, tiempo de esperanza y paz. Ven Jesús. En su ejemplaridad hacia la Iglesia, María es plenamente la Virgen del Adviento, en la doble dimensión que tiene siempre en la liturgia su memoria: presencia, ejemplaridad, presencia litúrgica en la palabra y en la oración, para una memoria grata de aquella que ha transformado la espera en presencia, la promesa del don, memoria de ejemplaridad para una iglesia que quiere vivir como María, la nueva presencia de Cristo, con el Adviento y la Navidad en el mundo de hoy. Así que, mis hermanos, en este momento continuamos con la tercera parte de la predicación Adviento, tiempo por excelencia de María, la Virgen de la Espera, con nuestro hermano el reverendo Padre Marcelino Arrocho, desde San Sebastián. Misiones de Adviento, tiempo de esperanza y paz. Ven Jesús. Agradecemos su paciencia por permanecer con nosotros en esta tercera parte de este tema que estamos desarrollando, Adviento, tiempo por excelencia de María, la Virgen de la Espera. En la segunda parte hablábamos de cuál es el mensaje de María para nosotros en este Adviento. Veíamos la Virgen que escucha, esa capacidad que no es solamente el ejercicio auditivo, sino es envolver toda nuestra voluntad, convierte a María en un ser plenamente libre para corresponder a la voluntad y a la palabra de Dios. Veíamos cómo el mismo Jesús después llamará bienaventurados a aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Encontramos en María un conocimiento exquisito y profundo sobre lo que era la palabra de Dios en su tiempo.
lo que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento. Veíamos la actitud de María ante esa palabra, que es, hágase en mí según tu palabra. Y cómo Dios, a través de diferentes personajes, demuestra que para Él nada hay imposible. Nosotros, de hecho, decimos que Dios puede escribir derecho hasta en líneas torcidas. Así es Dios. El campo en el que estamos es el campo del misterio. Mientras más disposición para hacer lo que Dios dice, cosas grandes vamos a ver en nosotros. Finalmente veíamos también la actitud de Zacarías, un sacerdote del Altísimo, con un conocimiento pleno de la historia de la salvación de su época, claro está, pero que puso en duda lo que Dios pedía y decía en ese momento, de que su esposa a su edad iba a tener un hijo. Y se quedó mudo. Sin embargo, María, que también le hizo una pregunta al ángel, pero fue una pregunta lógica. ¿Cómo podré ser madre si yo no conozco varón? Sabemos que la palabra conocer quería decir no tengo intimidad con ninguna persona. O sea, yo vivo sola, yo soy virgen, yo no estoy con nadie. ¿Cómo voy a ser madre? Eso es lógico, ¿verdad? Es una pregunta muy sencilla a la cual el ángel dio una respuesta contundente. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el que va a nacer de ti será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Esa fue la respuesta del ángel. A Zacarías le dijo, tú te vas a quedar mudo hasta que nazca el muchacho. Así que vemos ambos puntos, ambas personalidades, Zacarías y María. María, una alabanza, recibe de Dios, recibe de su prima Isabel, dichosa tú la que has creído. Zacarías recibe del ángel un castigo. Y finalmente veíamos que el mensaje de María, como dice San Agustín, primero concibe a Jesús por la fe. En este caminar espiritual, la fe es ese gran tesoro que tenemos que cuidar, porque esa es la herramienta con la que batallaremos y superaremos todas las dificultades que se nos presenten en el día a día. Ahora vamos a seguir en esa línea del mensaje de María y ahora vamos a ver la virginidad profética de María. María llevó a cabo la anticipación del celibato por el reino de Dios. ¿Recuerdan aquello que Jesús dijo en Mateo 19? Hay eunucos que los hacen los hombres, hay eunucos que nacen así, pero hay eunucos que se hacen eunucos por el reino de Dios. María vivió su virginidad por un valor supremo, el valor del reino de Dios. El matrimonio es hermoso, el matrimonio es vocación, el matrimonio es camino de salvación. Pero ¿a dónde nos quiere llevar esa vocación? Al reino de Dios. La virginidad por el reino de Dios. Esto lo hago por Dios. Esto lo vivo por Dios. Esto es obra de Dios. Su virginidad no era producto de la observancia legal, ni de la huida del mundo o de las responsabilidades. Hay personas que hoy simplemente optan por no casarse, pero es que no quieren la responsabilidad del matrimonio. Huyen a los compromisos y sobre todo en nuestros días aquellos compromisos que son a largo plazo, hoy están en crisis. Nadie se quiere casar, nadie quiere ser sacerdote ni ser religiosa.
Cada uno quiere vivir a su manera, porque esa es la vida de la comodidad, es el culto a la comodidad. Hay dos cosas que se parecen, comodidad y comunidad. María en su virginidad vivió por el bien de la comunidad. Ella entendió que era el tiempo donde alguien tenía que sacrificar todos sus proyectos, todos sus planes, para hacer lo que Dios le decía. Y ahora, ¿qué le decía a Dios? Yo quiero que tú seas la madre de mi hijo, la madre del Mesías, la madre del Salvador. ¿Qué hace María? Se olvida de ella para pensar en Dios. Y Dios no se cansará nunca de sorprender a María en este camino. Vemos entonces cómo María identifica su virginidad o la asocia con lo que será en la iglesia la visión escatológica, el reino de Dios, la vida después de esta vida. Cuando en una ocasión a Jesús le preguntaron, recuerdan el asunto de la ley del levirato, esta mujer se casó con y no tuvo hijos, luego con el hermano, ¿de quién será esposa? Cuando después allá en ese reino de Dios, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesús le dice, no será esposa ni de uno ni de otro, porque allá eso no existe. El matrimonio allá no existe. Bien ustedes, la virginidad como preámbulo de la escatología, de lo que será nuestra realidad en el mundo después de este mundo, en la vida después de esta vida. Esta forma de vivir, lo que decían los profetas, la llenaron de una libertad plena y a la vez abrió el camino a todos aquellos que renuncian a las cosas de este mundo, teniendo como perspectiva el 100 por 1 que ya desde aquí abajo es posible encontrar en Dios. Mateo 19, 29. Pero este 100 por 1 son los bienes mesiánicos. Es decir, cuando yo me consagro, ¿cuál es el regalo más grande que yo recibo? ¿Cuál fue el regalo más grande que ella recibió? Ahí lo tiene, está ahí dentro, su Hijo Santísimo. Queridos padres, queridas madres, ese sacrificio que ustedes hacen desde la concepción, cuando ustedes reciben ese hijo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando la mujer ve a la criatura que nace de sus entrañas, se le olvidaron todos los dolores. Cuando nos encontramos con Jesús, se nos olvidan todas nuestras penas y todas nuestras aflicciones. Jesús es ese 100 por 1. Jesús es esa plenitud, esa totalidad. Él es el Dios con nosotros, simbolizado ya en Yahvé presente en el arca de la alianza, lo recuerdan, ¿verdad? La virginidad de la Madre de Dios supone un don radical y exclusivo de toda su persona a Dios, en una disponibilidad total que permite al Espíritu Santo darle forma a todo su ser. La causa por la cual nosotros no somos santos somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que constantemente obstaculizamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. El día que optamos por Cristo, el día que dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas, veremos la diferencia. Así, ahora María, convertida en pura capacidad, puede ser templo de la nueva alianza. Ella es el arca de la nueva alianza, porque ella lleva a Dios.
el arca de la alianza llevaba, pues simbólicamente, ¿verdad? Pero Dios se hacía presente a través de la nube o lo que fuera, las diferentes manifestaciones. El arca era la representación de la presencia de Yahvé en el pueblo. Dios escoge ahora una mujer. ¿Por qué? Porque ahora la palabra no es algo abstracto. Ahora la palabra, ¿qué dice San Juan? El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿Y cómo se hace carne? A través de la carne. ¿Cómo se hace humano? A través de otro ser humano. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así, ahora convertida en pura capacidad, la Virgen María puede ser templo de la nueva alianza para arrojar nueva luz sobre el mundo y sobre la historia. Y ahora miramos también en el mensaje de María, ella como modelo o tipo de la Iglesia. María, que ha acogido esta palabra hasta concebirla en su vientre por obra del Espíritu Santo, es el ejemplo perfecto del creyente y modelo de la Iglesia. Tanto su concepción virginal como su parto son símbolos de la Iglesia, cuya misión se identifica con ella. El espíritu de Pentecostés fecundará la Iglesia, como lo hizo con María. Interesantemente, justamente, el Espíritu Santo se manifiesta a la Iglesia naciente ¿al lado de quién? Al lado de María. ¿Y quién lo naja? Pues el mismo que najó la concepción virginal de Jesús en María. Lucas lo hizo primero en el Evangelio, lo hace ahora en los Hechos de los Apóstoles, para aplicar un papel de suma importancia al hablar del nacimiento de Jesús y de los inicios de la Iglesia. Dice los Hechos de los Apóstoles que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. Es importante recordar que cuando la Iglesia nos propone en Adviento la contemplación de María, se está proponiéndose a sí misma el espejo donde debe mirarse. Previamente, así lo expresó el Vaticano II, cuando dice, también la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. Eso lo encontramos en la Lumen Gentium número 65. Santa María es la criatura que tiene una relación y cooperación más íntima con el misterio de la redención. Ella es la criatura que resume en sí toda la esperanza del pueblo. De ella dice el concilio que sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. ¿Recuerdan? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ese se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador es un grito de alegría. Es como decir, yo tengo al Señor, o mejor dicho de otra manera, el Señor me tiene a mí. Junto a María, que espera súper emocionada la llegada del que será el Salvador de todos los pueblos, nosotros anhelamos este acontecimiento para celebrar la esperanza de un nuevo comienzo. Desde el primer día del Adviento vemos a la joven embarazada en medio de la corona del Adviento, como lo vemos aquí. Ver esta imagen es como si la alegría del pronto nacimiento de un niño inundara todo el ambiente. Parte de la misión de María es traer al mundo a Jesús para protegerlo, alimentarlo, educarlo y darle todo el amor que solo una madre puede y sabe dar. La madre de la espera nos lleva a pensar en el amor de Dios hacia cada uno de nosotros y su deseo
de que el Hijo único se haga uno más con nosotros, menos en el pecado, para darnos la salvación. Al lado de la imagen de María, en la dulce espera, tenemos la oportunidad de pensar en la vida. Precisamente es ese uno de los grandes temas del Adviento, la actitud vigilante y cuidadosa que espera con la alegría la llegada de nuestro Señor. La vida es un don de Dios, un regalo para que seamos promotores y defensores desde su concepción hasta la muerte natural. La Virgen de la Espera nos lleva a pensar en la familia y cómo podemos cuidarla ante tantos ataques. La familia es un santuario para la vida, una iglesia doméstica que transmite la fe a sus hijos. La familia es el ambiente para conseguir la plena realización humana, es el lugar de la acogida, la protección y el respeto. Tiene razón la mujer cuando reacciona y rechaza cualquier intento de marginación, manipulación, injusticia, violencia y reducción a un rol pasivo y secundario. Esta mujer, con vocación de protagonista y no de espectadora, puede contemplar a María con íntima alegría, que puesta en diálogo con Dios, da su consentimiento activo y responsable, no a la solución de un problema pasajero, sino a la obra de todos los siglos, como justamente se puede llamar a la encarnación del Verbo. María es apertura plena para acoger todo lo que viene de Dios. Ella lo recibe y lo entrega enriquecido a los demás. En el comienzo de la creación no está la actividad del hombre. Encontramos la entrega receptiva de María en la difícil grandeza de la confianza de hija. En María encontramos cuál ha de ser nuestra respuesta a la cercanía de Dios. Apertura, confianza y la recepción del amor gratuito. Esa es nuestra Madre, la Virgen de la Espera de este tiempo de Adviento. Qué alegría, queridos hermanos, poder compartir esta reflexión de la cual les confieso que he aprendido mucho. Así que, nuevamente, gracias a Teleoro por la oportunidad. Vamos a despedirnos pidiendo a esta Madre de la Espera que como ella vivió estos acontecimientos, lo hagamos también nosotros de la misma manera. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu cercanía, porque eres el Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que estará con nosotros todos los momentos de nuestras vidas hasta el final de los tiempos, aquel que nos llenará de esperanza y que allí en la cruz, terminando su compromiso en este mundo terreno, le dijo a Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa. Su casa era el corazón. Madre Santa, María Santísima, llena también nuestro corazón de tu presencia maternal, para que juntos vivamos ese amor de Dios. Y contigo, como lo hiciste tú cuando recibiste a Jesús, que inmediatamente fuiste a servir y lo llevaste a tu pariente Isabel, que también nosotros, que hoy recibimos este don de Jesús, los llevemos a los demás. Gracias, María, por ser nuestra Madre. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Misiones de Adviento. Tiempo de esperanza y paz. Ven, Jesús.
Agradecemos a nuestro hermano y reverendo Padre Marcelino Arrocho, quien desde San Sebastián nos ha impactado con su hermosa predicación. Adviento, tiempo por excelencia de María, la Virgen de la Espera. Y recordamos cómo en la feliz subordinación de María a Cristo, en la necesaria unión con el ministerio y todo lo que es ese misterio de la Iglesia, Adviento es el tiempo de la hija de Sión, Virgen de la Espera en el Fiat. Anticipa el Marantá, que es la esposa, como madre del Verbo encarnado, humildad cómplice de Dios. Ha hecho posible su ingreso definitivo en el mundo y en la historia del hombre. Así que a todos nuestros hermanos les invitamos a que contribuyan con el Canal 13 Teleoro. Y usted también puede hacer enviarnos ese donativo vía PayPal. Así que, ¿qué tal si disfrutamos del video de cómo usted puede donar? Agradecemos a cada uno por su sintonía en este tercer día de las misiones de Adviento. Y te espero, por supuesto, mañana en este espacio de misiones de Adviento, tiempo de esperanza y paz. Ven Jesús, un espacio de bendición para ti. Y finalizamos nuestro primer día aquí en las misiones de Adviento con la música de Atenas y Tobias Buteler con el tema musical Busquen al Señor y vivirán. Salmo 60.